En este caso, pues, a partir de este momento le vamos a dar la palabra a la doctora Daniela López para que comencemos en esta tarde con el tema. Doctora López, bienvenida y gracias a los que ya están presentes para que iniciemos el día de hoy con la capacitación. Doctora Daniela López, ¿se encuentra ahí? El micrófono apagado, Daniel. Buenas tardes. Buenas. Ya, ¿verdad? Un placer. Buenas, ¿me escucha? Sí. Buenas tardes. Sí, solo permítame un ratito, doctor, que tengo un problemita con el audio. Permítame un poquito, es que casi no escuchamos nosotros aquí. Buenas. Estamos aquí esperando también que se terminen de conectar el equipo. Muchas gracias. Ahí disculpen la espera. Bueno, yo creo que no pudimos solucionar mucho, pero más o menos escuchamos. Disculpe, ¿qué problema tuvo, doctora? Es que casi no se en este escucha, momento me pero fue el internet. Está fallando el internet, pero bueno. Está con el volumen bajo, dice. sí. Si quiere comenzamos porque habría que ver en forma individual a quién le ha afectado el audio, porque está en condiciones óptimas en este momento. Está bien, doctor. Solo que no sé si me da para compartir la pantalla. Pruebe, doctora. Ya está activo. No sé si se mira bien. Sí, sí se mira claro, doctora. Y se mira que corren las diapositivas. Sí, también. Y confirmándose, estamos realizando la grabación de la capacitación y a los participantes, bueno, se van a ir conectando ahí poco a poco los demás participantes y si tienen alguna consulta la pueden realizar por vía chat o levantar la mano para abrir micrófono. Y si gusta, doctora, para que podamos aprovechar el tiempo, le podemos dar inicio. Muchas gracias y bienvenidos, así coincidiendo con las palabras que realizaba el doctor Ronnie Portillo. Bienvenidos y gracias. Está bien. Bueno, buenas tardes a todos. Para nosotros es un placer pues
estar compartiendo el día de hoy aquí con ustedes. Como bien saben, somos parte del posgrado de ginecología, somos la doctora Alejandra Díaz y mi persona, Daniela López. Ambas somos médicos residentes del posgrado de ginecología y obstetricia en Tegucigalpa. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la sepsis durante el embarazo y el puerperio, que es una de las patologías que son bastante, bueno, no tan frecuentes en lo que es las mujeres o en la población, pero que son patologías que nos puede llegar a costar bien caro porque es una patología que puede incluso hasta costarle la vida a las pacientes. Entonces vamos a iniciar dando lo que es una pequeña definición de lo que es sepsis, que ya todos podemos recordar que es una disfunción orgánica que amenaza la vida causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. ¿Y qué es esta disfunción orgánica? Pues este es un aumento agudo de 2 o más puntos en la puntuación de la evaluación secuencial de insuficiencia orgánica, que es lo del Quick-SOFA, que yo sé que varios lo han usado y lo recuerdan, que se utiliza para la clasificación de lo que es la sepsis. ¿Qué es un shock séptico? Pues este es un constructo clínico de sepsis con hipotensión persistente que requiere vasopresores para mantener la presión arterial media por arriba de los 65 milímetros de mercurio y un nivel de lactato sérico mayor de 2 milimoles a pesar de un volumen adecuado de resucitación. Y ya lo que es definición de lo que es una sepsis puerperal o en el embarazo, esto se va a definir como una infección del tracto genital que ocurre entre el periodo que transcurre entre la ruptura de membranas o el nacimiento del bebé o en los primeros 42 días después del parto. Y aquí en este caso va a haber presencia de lo que son algunos síntomas clínicos que más adelantito tenemos para mencionar cuáles son estos síntomas clínicos. En cuanto a la epidemiología, pues la sepsis materna nos menciona que esta es una causa importante de morbilidad y mortalidad materna, como ya les había dicho. Es una patología que nos puede costar bien caro si se llega a producir en las mujeres embarazadas o en las mujeres puérperas, que incluso les puede costar la vida. Menciona también que la sepsis materna complica de 4 a 10 pacientes por cada 10,000 nacimientos vivos. Como pueden ver, es un dato que es así a simple vista, se puede ver bien poco, pero es una patología que no es tan frecuente, pero sí es bastante preocupante que se pueda llegar a dar esta complicación. En Estados Unidos menciona que entre 1998 y el 2008, la tasa de sepsis materna severa y las muertes relacionadas con sepsis aumentaron en un 10% por año. Menciona que cada vez esta patología va costando la incidencia de sepsis a nivel mundial. Más del 50% de las mujeres que mueren de sepsis tienen una o más afecciones comórbidas crónicas, como ser lo que es enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, insuficiencia cardíaca congestiva o alguna patología de base como ser diabetes, hipertensión. Todas estas comorbilidades pueden llegar a complicarnos más la paciente. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, tenemos que la nuliparidad es uno de los factores de riesgo, la raza negra también, los seguros públicos o no públicos, el parto por cesárea, que es una de las complicaciones, que esto ya es cuando son complicaciones obstétricas, el parto por cesárea, ya que si bien sabemos, se hace uso de manipulación interna de
órganos y todo eso. Entonces, al momento de no tener una buena sepsis, por ejemplo, en los casos de que sea una cesárea por una emergencia, por un sufrimiento fetal agudo, hay poca sepsis y en estos casos se puede generar infecciones que son bastante frecuentes en nuestra población y posteriormente nos puede llegar a causar un shock séptico. También el uso de técnicas de reproducción asistida es otro de los factores que nos puede predisponer a hacer un shock séptico, ya que en estos casos se puede presentar, por ejemplo, en pacientes donde se le realice una histerosalpingografía. Entonces, en estas pacientes puede llegar a presentar un absceso en las trompas de falopio o un absceso pélvico, y esto también posteriormente se puede llegar a complicar a lo que es una infección séptica. También en la gestación múltiple, cuando las pacientes que han tenido muchos partos, hay una complicación que nos puede surgir, que es la atonía uterina, que es bastante frecuente en las mujeres multíparas, y por ende hay bastante manipulación para tratar de volver a detener esa atonía uterina, y las pacientes incluso pueden llegar a terminar en una histerectomía, y por ende, según a esa cirugía, puede llegar a presentar una sepsis. Bueno, ya hablando en cuanto a la etiología, las pacientes, bueno, la fuente de infección en la sepsis puerperal puede ser pelviana o no pelviana. En el 30% de los casos no se identifica ninguna fuente en el Reino, no se identifica ninguna fuente. En el Reino Unido, las pruebas de laboratorio pudieron identificar el microorganismo causante solo en el 64%. La clínica pudo identificar la fuente solo en el 74% y solo en el 16% no, el organismo desencadenante no se identificó, ni se identificó ninguna fuente de sepsis que lo pudieran haber causado. Los organismos más frecuentes aislados en la sepsis materna son la Escherichia coli, el estreptococo del grupo A y del grupo B. Y también son posibles las infecciones mixtas en un 15% de las muertes maternas. Bueno, en cuanto a hablando en cuanto a lo que es anteparto y posparto, las agentes etiológicos, podemos tener una infección del tracto urinario, que esto, como en todos los pacientes, sabemos que nos puede llegar a desencadenar una sepsis, una neumonía, una apendicitis, un aborto séptico, una coriomionitis también nos puede llegar a desencadenar una sepsis. Y en cuanto a las causas posparto, una endometritis, que la endometritis, pues esta es una infección vaginal que se da posterior al parto, que por ende sabemos que va a haber una infección vaginal, y nos puede llegar posteriormente, si se nos complica la paciente, si no la tratamos a tiempo, nos puede llegar a dar una sepsis. Una infección de herida, como ya les había mencionado, posteriormente a una cesárea o una intervención quirúrgica, puede haber una infección de la herida y nos puede causar lo que es la sepsis. También una infección en el tracto urinario, las neumonías que ya las habíamos mencionado en el anteparto, y gastrointestinales. Y como ya les había mencionado, que el microorganismo más frecuente aislado en los casos de sepsis materna es la Escherichia coli y el estreptococo del grupo A y B, aunque los estafilococos gram negativos y las bacterias anaerobias también son otros de los causantes. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué se nos van a presentar en cuanto a los síntomas clínicos? Pues tenemos algunos que son elementos clínicos durante el embarazo. Aquí podemos tener la fiebre y los escalofríos, que
debemos tener presente que no siempre se va a presentar fiebre en todas las pacientes con sepsis. Puede haber también diarreas o vómitos que pueden indicar una producción de exotoxinas, que esto es un signo clínico de shock tóxico. También puede haber dolor abdominal y pélvico y sensibilidad. También se puede presentar el rash, que puede ser un rash maculopapular generalizado por estreptococos. Puede haber un flujo vaginal con olor sugestivo a anaerobios o serosanguinolento también, que es sugestivo a estreptococos. Puede haber tos productiva, puede haber síntomas urinarios. También tenemos elementos clínicos durante el puerperio, que aquí se pueden presentar lo que es la fiebre y los escalofríos. También puede haber diarreas o vómitos, puede haber engrosamiento mamario, enrojecimiento, que esto ya serían incluyendo lo que es la mastitis, que posteriormente puede llegar a presentarse como un foco séptico. También puede haber infecciones de las heridas, la celulitis o secreciones, flujo vaginal también, tos productiva, síntomas urinarios y retardo en la inovulación uterina y loquios fétidos. Bueno, y para lo que es la fisiopatología, pues la sepsis resulta de una respuesta del huésped desreguladamente a la infección que resulta en daño a los órganos, y virtualmente cualquier sistema de órganos puede ser afectado. La respuesta inflamatoria excesiva que se produce con la sepsis incluye extravasación de albúmina y líquidos, con la resultante hipovolemia intravascular. La liberación de citoquinas conduce a una disminución de la vascularización sistémica, resistencia y aumento del gasto cardíaco, aunque hasta el 60% de los pacientes con sepsis tienen una fracción de eyección. La miocardiopatía séptica también puede manifestarse como difusión diastólica debido al edema cardíaco y compliance, que esto es propiedad de sufrir una deformación elástica o cambios de volumen cuando es sometido a una fuerza. Por ello, el ventrículo izquierdo sufriría un menor llenado de diastólico y menor volumen de movimientos, aumentando el riesgo de edema pulmonar. Y la isquemia tisular y su disfunción son resultados no solo de la hipotensión, sino también secundario a la oclusión de la microvasculatura por microtrombos debido a coagulación intravascular diseminada. Bueno, ahora mi compañera va a continuar con lo que son los criterios diagnósticos. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Claro y fuerte, doctora, tranquila. Siga. Escuchamos. Ok, buenas tardes. Vamos a continuar hablando acerca de los criterios para el diagnóstico de la sepsis, ¿verdad? Y solamente como unos datos estadísticos, tenemos que, por suerte y gracias a Dios, la sepsis materna es un evento poco frecuente. Se ha descrito una incidencia de aproximadamente el 0.1% a un 0.3%, siendo el periodo puerperal el periodo de mayor riesgo para que nuestras pacientes obstétricas desarrollen y ginecológicas desarrollen sepsis. También la sepsis constituye la tercera causa de muerte materna directa. Esta explica el 10% de las muertes maternas a nivel mundial y explica el 15% de los ingresos a una unidad de cuidados intensivos. El 13% de las muertes maternas ocurren entre el 3 y el 7 y el séptimo día, y la endometritis puerperal constituye una de las principales causas de muerte. También la cesárea constituye un factor de riesgo más importante para desarrollar infección postparto.
Por suerte, se han descrito sistemas modificados que aumentan la sensibilidad y la especificidad para la detección de la sepsis. Uno de esos sistemas son los criterios de QIDS-SOFA, que QIDS-SOFA es la evaluación de la insuficiencia secuencial de órganos. Entonces, esta evalúa 3 criterios clínicos, dentro de los cuales se encuentra la presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, la frecuencia respiratoria menor de 22 respiraciones por minuto y un estado mental alterado. Como lo mencionó mi compañera anteriormente, pues la sepsis es la disfunción de órganos causada por una respuesta no regulada por el huésped, que esta nos puede ocasionar por sí sola el 10% de las muertes. Tiene una mortalidad del 10%. Ya cuando estamos hablando acerca de shock séptico, es cuando ya tenemos la sepsis más hipotensión arterial que requiere el uso de vasopresores. También dentro de los parámetros generales, cuando nosotros podemos, para poder hablar de una disfunción, una respuesta inflamatoria sistémica o cuando ya tenemos ciertos parámetros, entonces vamos a tener que, vamos a sospechar de eso cuando tenemos fiebre mayor de 38 o también tenemos hipotermia menor de 36, cuando tenemos taquicardia mayor de 90 latidos por minuto, taquipnea mayor de 20 respiraciones por minuto, alteración del estado de la conciencia, cuando tenemos un balance hídrico positivo y cuando también podemos encontrar hiperglicemia en nuestro paciente sin que nuestra paciente sea diabética. También tenemos los parámetros inflamatorios, que esto lo vamos a ver mayormente reflejados en los estudios laboratoriales. Vamos a tener una leucocitosis mayor de 12.000, podemos tener una leucopenia menor de 4.000 y también podemos encontrar una elevación de la proteína C reactiva y también vamos a encontrar una procalcitonina elevada. Dentro de los parámetros hemodinámicos podemos encontrar, pues como lo mencionan los criterios, una presión arterial sistólica menor de 100 o menor de 90, una presión arterial media menor de 70 o una disminución de la presión arterial menor, 40 milímetros de mercurio menor de la basal. Dentro de los parámetros de disfunción de órganos, pues vamos a tener una hipoxemia arterial, una oliguria, vamos a encontrar también incremento de la creatinina o alteración de la coagulación. Entonces, este esquema nos va a ayudar para evaluar. El QIDS-SOFA va a ser un esquema que nos va a ayudar a evaluar cuando nos encontramos ante una paciente que estamos sospechando sepsis. Entonces, cuando tenemos uno o ningún criterio de los anteriores mencionados, como lo están viendo en la pantalla, una presión arterial sistólica, una frecuencia respiratoria o un estado mental. Cuando está de uno o ninguno, pues vamos a tener una baja sospecha de sepsis y solamente nuestra paciente va a requerir una adecuada monitorización y se va a estar evaluando. Cuando tenemos 2 o más criterios, pues ahí sí ya vamos a tener una alta sospecha de sepsis. Este refleja, cuando tenemos más de 2, refleja un riesgo de mortalidad global de aproximadamente un 10% en la población, como lo mencioné anteriormente. Dentro de los exámenes laboratoriales que vamos a solicitar a nuestras pacientes cuando estamos sospechando ante un cuadro de sepsis, pues tenemos un hemograma, que ya mencioné los parámetros anteriores, lactato en sangre, procalcitonina PCR, los hemocultivos, los cultivos de secreción son muy importantes, urocultivos y gases arteriales. Los cultivos, pues tenemos que policultivar a nuestra paciente, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué. Dentro de los estudios de imagen que vamos a solicitar a nuestras pacientes, pues la ecografía renal, en caso de que sospechemos de que la sepsis sea de origen urinario, ecografía ginecológica en caso de sospecha de endometritis con restos ovulares postparto, ya que esta constituye una de las causas principales de desarrollo de sepsis en nuestras pacientes en el periodo puerperal. Radiografía de tórax en caso de una sospecha de neumonía o de edema agudo de pulmón. Una tomografía abdominopélvica con contrastes si se sospecha de una colección abdominal, lesión intestinal urológica o sospecha de trombosis pélvica séptica. Una resonancia magnética, si hay cerebral, si hay alteración del nivel de conciencia en cualquier paciente que presente alteración hemodinámica y sin foco aparente, se va a hacer una prueba de imagen también abdominal.
Dentro del manejo, pues inicialmente, dentro del manejo es buscar la fuente de infección. Si se identifica el foco específico, se deben emprender los pasos apropiados. Si esta nos sospecha que hay una retención de restos placentarios en una de nuestras pacientes puérperas y que pueda ser una endometritis la que le está ocasionando el cuadro de sepsis, pues vamos a realizar un legrado para poder extraer restos restos placentarios que hayan quedado en cavidad uterina. También si hay presencia de abscesos, pues vamos a drenar adecuadamente y esto va a ser excepto en los casos de necrotización blanda o infecciones tisulares en la que requiere debridamiento extenso, que principalmente estas pacientes se van a someter, va a someterse a un largo proceso de cobertura antibiótica y limpiezas y curaciones diarias en salas de operaciones. Dentro del tratamiento inicial, bueno, el tratamiento inicial va a ser la terapia de fluidos, según lo describe. Inicialmente, pues vamos a terapia de fluidos para las pacientes embarazadas, incluye el análisis de la variación de la presión del pulso y una onda de una línea arterial y elevación pasiva de la pierna. Estos pueden ser algunas de las medidas que podemos tomar inicialmente. Pero tenemos que iniciar, según la literatura, tenemos que iniciar los fluidos a 30 ml de cristaloides a 30 ml por kilogramo en nuestras pacientes, a pasar inicialmente 300 ml STAT. También, posteriormente, vamos a requerir del uso de vasopresores si nuestra presión arterial no mejora. Estos están indicados en pacientes hipotensas que no responden a líquidos o que no son candidatas para una mayor reanimación con líquidos. Cuando tenemos una paciente tal vez ante un edema agudo de pulmón que no podemos hacer uso indiscriminado de los líquidos, pues entonces vamos a tener que utilizar vasopresores. ¿Cuándo están indicados el parto en mujeres embarazadas con sepsis? Esto es un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta. La presencia de sepsis sola no es una indicación inmediata de nacimiento, excepto en aquellos casos que presenten coriamnionitis, porque aquí ya tenemos involucrado que hay riesgo para la madre y riesgo para nuestro bebé. Se debe seguir indicaciones obstétricas habituales tras la estabilización de nuestras pacientes, o sea, continuar la vigilancia, exámenes seriados, continuar el uso de antibióticos por el tiempo establecido. Y no hay evidencia de que el parto mejora los resultados maternos, pero sí el uso de antibióticos y utilizar de manera adecuada, de acuerdo a los cultivos, la antibioticoterapia indicada. El objetivo principal debe ser la terapia de apoyo hemodinámico para el beneficio materno y tratamiento antimicrobiano como una fuente adecuada del control de la infección. Entonces aquí tenemos una escala. Aquí tenemos un diagrama bien bonito donde podemos identificar en nuestras pacientes y aplicar la escala de Quid-SOFA en nuestras pacientes obstétricas. Entonces vamos a tener, como lo habíamos mencionado anteriormente, un Quid-SOFA con dos parámetros. Tenemos un riesgo mayor de mortalidad y pues ya podemos hacer el diagnóstico de sepsis. Entonces tenemos que tener una presión arterial menor de 90 milímetros de mercurio, mayor de 25 respiraciones por minuto. Y también vamos a encontrar en nuestras pacientes el estado de conciencia alterado. También vamos a aplicar, hay otro esquema de Quid-SOFA, que este es el ampliado, que es cuando hay una relación de oxígeno y FiO2 menor del 400, plaquetas menor de 150.000, bilirrubinas mayor de 1.2, cuando tenemos una presión arterial media, menor del 70%, y un Glasgow menor de 15, y una creatinina mayor de 1.2 miligramos sobre decilitros. Entonces, tenemos que la estabilización precoz, los pasos a seguir, pues va a ser una adecuada fluidoterapia en nuestras pacientes. Las gestantes vamos a utilizar el 20 ml por kilogramo y eso lo vamos a pasar en 3 horas. En nuestras pacientes puérperas, pues vamos a utilizar un poco más de cristaloides y podemos utilizarlo a 20 ml por kilogramo y eso lo vamos a pasar en 3 horas. También es importante y muy importante, lo describe la literatura, que debemos hacer el uso de antibióticos, establecer una cobertura antibiótica
1 hora, desde que diagnosticamos la sepsis, en el transcurso de 1 hora, tenemos que iniciar nuestra cobertura antibiótica. Eso lo podemos hacer de manera empírica, de acuerdo a lo que sospechamos en nuestras pacientes. Por eso hablé anteriormente sobre policultivar a nuestra paciente, porque tenemos que tener en 3 a 5 días, nosotros ya tenemos que tener establecida la cobertura antibiótica indicada para lo que nuestra paciente esté presentando o para lo que nuestros cultivos nos hayan indicado cuál es el medicamento de elección, pero pues inicialmente lo tenemos que hacer empírico. También, bueno, la oxigenoterapia, importante en nuestras pacientes si tenemos una saturación de oxígeno menor del 95%, y si persiste, pues, hipotensa nuestra paciente, tenemos que hacer uso de vasopresores. También, pues, un screening del foco séptico, una adecuada anamnesis en nuestras pacientes, ya sea nuestras pacientes obstétricas, nuestras pacientes en periodo puerperal, pues si fue un parto, pues si fue por parto o por cesárea, eso ya nos va a orientar a nosotros qué es lo que una sospecha clínica. Bueno, los exámenes que los que debemos enviar, los cultivos que debemos realizar en nuestras pacientes y los estudios de imagen que mencioné anteriormente. Pues si estamos ante una paciente obstétrica que aún está embarazada, pues debemos realizar un ultrasonido obstétrico, pruebas de bienestar fetal, un monitoreo fetal. También vamos a utilizar para beneficio fetal, neuroprofilaxis, inductores de madurez pulmonar si estamos ante un embarazo pretérmino, y de acuerdo para beneficio tanto materno y tanto fetal debemos evaluar si podemos realizar finalización del embarazo y cuál va a ser la vía de evacuación más indicada para nuestra paciente. Bueno, aquí está la administración de vasopresores, que nuestro vasopresor de elección es la noradrenalina, que la vamos a utilizar a 5.5 microgramos por kilogramo minuto. Y si persiste la hipotensión arterial a pesar del uso de vasopresores, pues vamos a considerar trasladar a nuestra paciente a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, también vamos a realizar una reevaluación en nuestras pacientes cada 2 horas, cada 6 horas vamos a estar enviando exámenes laboratoriales. También vamos a actuar de forma precoz sobre el foco infeccioso. Si se sospecha de un absceso, pues vamos a drenarlo y vamos a realizar un debridamiento en quirófano. Y vamos a hacer el uso de protector gástrico en nuestras pacientes. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. ¿Algún comentario? ¿Alguna aportación? Bueno, excelente, doctora. Me parece bien atinada la presentación. Ahí sería bueno a los compañeros y compañeras que están en lugares postergados que en este momento, si tienen alguna duda y si tienen... en el sentido de que todo lo que se ha mencionado, la mayoría tiene su complejidad. Y sería bueno saber, por ejemplo, si los compañeros de la Mosquitia tienen alguna posibilidad de tener la oportunidad de los exámenes, la oportunidad de lo que se ha mencionado en este momento. Si no, pues sería bueno que lo digan para buscar opciones, porque en este momento están las personas indicadas, ¿verdad? Para que orienten un poquito y tengamos la oportunidad de salvar vidas antes incluso que se nos compliquen los pacientes. Así que los compañeros que están en la Mosquita o en otras comunidades postergadas, sería bueno que se manifiesten en este momento para poderles brindar esa orientación con las doctoras. Vaya Benítez, comente. El que quiera comentarlo tiene la libertad en este momento y solo es de que active su micrófono
y tiene la oportunidad, aprovechen que es una oportunidad de oro. No todos los días tenemos a personas que estudian y que nos orientan en este caso, como son nuestras compañeras médicos residentes de ginecobstetricia. Así que aprovechemos en este momento los compañeros y compañeras de las zonas postergadas, por favor. Aló, buenas, ¿me escucha, doctora? Sí, Soy la doctora Leslie Benítez de la Clínica Materna de Guampusirpe, La Mosquitia. Pues gracias, pues antemano, gracias por la oportunidad que siempre nos brinda Telesan por medio de ustedes en apoyarnos en tener este tipo de recordatorio, ¿verdad? Fíjense que yo le quiero presentar un caso, más que sepsis, quisiera presentarle un caso que me pasó incluso ayer en mi turno C. ¿Me escuchas? escucho. Ok. No es tanto de una sepsis, sino que yo me quedé con la intriga de esta paciente. Una, porque no tenemos la facilidad, como decía el doctor, de hacerle variedad de exámenes como para poder tener un diagnóstico más claro. Solo que en estos 10 años que yo he estado en la Mosquitia, pues no he visto un sangrado en una puérpera vaginal ya tardía. Esta es una puérpera de 12 días que tenía. Y se supone que tenía 2 días de sangrado y la paciente llegó chocada, con abundantes coágulos cuando se le retiró, cuando se le evaluó, se le sacó abundantes coágulos, pero no estaban fétidos y no parecían que fueran restos, porque lo que yo podría pensar al inicio que puede ser algún resto placentario, pero no encontré ningún resto, solo eran coágulos tras coágulos. Entonces yo me quedé con esa duda de cuál podría haber sido la causa de este sangrado. 12 días después de haber tenido su bebé. Pero ¿se le realizó algún ultrasonido, doctora, para poder descartar la presencia de restos placentarios? Sí, sí se lo hice yo. Pues en realidad no es que seamos tan expertos, ¿va? Pero sí se observaba, pero se observaba más como coágulos, porque los restos se ven como como blanco, ¿verdad? Como algo así la imagen. Entonces, en realidad no estoy tan segura así como para decirle que son restos por ultrasonido ni por clínica, porque no los encontré y no había fetidez, solo era coágulos con sangre rutilante, un sangrado activo. Pero Entonces, está como extraño que 12 días después ella inicie con esto, sí, en los primeros días, después de que ella se fue de alta, se puede decir así, sí. ella se fue sin ninguna complicación. No, la Normalmente complicación. las complicaciones se dan inmediatamente después del parto. Exacto. Y ella no presentaba fiebre, o sea, no presentaba signos de sepsis en realidad. Solo, bueno, pues la palidez generalizada, la dinamia, pero por la misma pérdida sanguínea que había estado desde hace 2 días. Entonces yo me quedé con esa curiosidad que qué podría causar un sangrado 12 días después. Pero usualmente si un sangrado en el periodo puerperal tiende a ser por retención de restos placentarios, también podemos pensar si nuestra paciente tiene algún trastorno en la coagulabilidad también. Sí, sí, eso pusimos. Bueno, la referimos hoy, gracias a Dios, para transfundir, pero también como para que se evaluara si había sido por restos o alguna coagulopatía. Pero sí, esa era mi experiencia para poderles dar Muchas algo. gracias por compartir. La doctora Yadira Díaz también tiene levantada la mano. Hola, buenas tardes. Gracias. Gracias por la oportunidad que le dan a los residentes en realidad de que podamos exponer y poder explicar un poquito de las cosas. Yo sé que cuando estamos alejados de la capital, o pensamos que aquí en la capital, en el hospital materno, tenemos todos los insumos, pero muchas veces también nos encontramos con necesidades y no solo hay en Guampusirpe, en Occidente, sino que también aquí a veces no hay material, o sea, o encontramos casos difíciles, así como el que presentó la doctora Benítez. Siempre recordamos que el acrónimo de las 4T, cuando pensamos en hemorragia postparto, trauma, tejido, o sea, trauma, tejido y coagulopatías, o sea, trombina, ¿verdad? Entonces, yo pensaría así como primer punto, pensar en restos placentarios. Muchas veces el ultrasonido nos pasa y nos confundimos los restos placentarios, o sea, un poquitito, un coagulito que quedó, o sea, un poquito, un cotiledón que ha quedado ahí, nos va a producir atonía uterina y nos puede estar desencadenando. Esta paciente
una hemorragia. Entonces los coágulos en el ultrasonido se parecen bastante. Entonces tenemos que ver si no estaba distorsionada la línea endometrial. Si la paciente también no tenía con antecedente de un mioma, por ejemplo, porque puede ser que la paciente, o sea, se hubiera visto en el ultrasonido también. Entonces, pero hay miomas a veces que están pequeñitos, un mioma, por ejemplo, a nivel de un mioma submucoso, entonces no va a producir, va a dificultar que se vaya a contraer, entonces puede producir intersangrado, o como decía la doctora, algún trastorno de coagulopatía. Sería raro pensar también en un trastorno como de trauma, pues pensar que hubo un desgarro cervical, un desgarro vaginal, algo que estaba, porque sí, tan rutilante como lo escribe la doctora, y que estaba hemostático, y que ahorita esta arteria se activó y que empezó a sangrar. Entonces sí, lo mejor es evaluar a la paciente, entonces con un ultrasonido, hacer exámenes, tiempos de coagulación, hacer un fibrinógeno en la paciente, entonces para poder ver, dar el manejo así como con una referencia oportuna. Las doctoras se enfocaron bastante en el tema en sepsis en embarazo, entonces perfecto, pero sabemos que es menos frecuente, la sepsis es más frecuente en el puerperio, pues. Entonces es la importancia cuando le damos la cita a la paciente, le decimos que la vamos a hablar a los 10 días, o sea, cuando le decimos va a venir en una semana o en 10 días al puerperio, porque nuestra paciente en realidad piensa, nuestra cultura, en realidad, nuestras pacientes, hay muchos mitos con respecto al puerperio, pues, entonces la paciente no se baña, la paciente no come la alimentación que debería comer normalmente, sino que nada más come tortilla con queso. Utilizamos muchas aguas naturales para limpieza del área genital o para limpieza de las heridas. Entonces, eso muchas veces, en vez de ayudarnos, nos predisponen para una infección puerperal. Entonces, siempre enfocarnos cuando vamos a ver a la paciente puérpera a los 10 días, buscar las causas, preguntar de la fiebre, porque como decía la doctora, algunas veces los pacientes no presentan fiebre, sino que presentan otros síntomas. Entonces, enfocarnos en las pacientes y siempre recordar las principales causas de fiebre en el puerperio, la endometritis, que es la principal, estamos hablando de infección urinaria, un absceso mamario, una tromboflebitis, entonces en estas pacientes, y infección de sitio quirúrgico, que muchas veces solo pensamos en la cesárea, pero hemos visto pacientes que también la episiotomía se infecta, entonces o algún desgarro, alguna laceración a nivel de vagina. Entonces es bien importante. Tenemos dificultades con el cultivo, quisiéramos cultivar a todas las pacientes, y como explicaban las doctoras en la presentación, en el primer mundo, las cultivamos, y ustedes, como les digo, en el hospital escuela, las residentes saben que muchas veces decimos cultívenla, y no hay medios de cultivo, pues, o sea, y lo hemos visto en el hospital, y aunque pensemos que es el mejor hospital, o sea, y sí es el mejor hospital, pero no tenemos a veces, hay déficit de muchas cosas, entonces empezamos el tratamiento de forma empírica, pues, porque nuestras pacientes muchas veces no pueden pagar un cultivo, pues imagínense tomar un cultivo de orina, un cultivo de secreción, un último hemocultivo, serían 3 cultivos, ¿cuánto dinero implica esto para la paciente? Entonces, muchas veces empezamos la cobertura antibiótica de forma empírica. Entonces, sabemos que es multibacterial, entonces tratamos de atacar gran positivo, gran negativo, sean anaerobios. Entonces, empezamos, esto nos lo dice la norma bien claro, que podemos utilizar clindamicina con penicrista, más gentamicina, o podemos utilizar ampicilina, más metronidazol y gentamicina, entonces para atacar a la paciente. Y muchas veces en el centro de salud tenemos, y muchas veces lo podemos hacer de forma de vía oral, por ejemplo, empezar a la paciente y utilizar la gentamicina con dosis única, dosis diaria, perdón, y se va a ver favorecida a la paciente. Algunas pacientes sí, ya la infección tiene que ser manejada, por ejemplo, en un quirófano, con un legrado, con un drenaje de un acceso, o con mayores estudios, entonces tenemos que referir a esa paciente. Entonces, la importancia de enfocarnos en el puerperio y ver a esa paciente y tratar de cambiarles todos los mitos que tenemos con relación al puerperio para disminuir totalmente la sepsis en el puerperio, porque sigue siendo una de las 3 principales causas de muerte materna aquí en Honduras. Gracias. Excelente, muy buena ayuda, doctora, y buena experiencia la de la doctora Benítez allá en Guampusirpe. Si la doctora Benítez tiene otra participación, pues tiene levantada la mano, no sé si va a participar de nuevo o hay alguien más. Creo que es excelente. Lo que sí yo quisiera recalcar es lo siguiente, estemos donde estemos, por cuestiones legales, siempre que tenemos que anotar en el expediente lo que se debe hacer, aunque no tengamos los medios para hacerlo. ¿Por qué? Porque eso nos puede salvar de una demanda, eso nos puede salvar de incurrir en problemas legales. Así que yo lo que les aconsejo, tanto a los compañeros y compañeras que están en lugares postergados, si no cuentan con eso, ustedes tienen que hacer conforme
a las normativas nacionales e internacionales establecidas para un procedimiento o para una atención de un paciente. Lo mismo aquí en los centros de mayor complejidad, aunque no se haga. Si usted le desea colocar incluso en el expediente que en ese momento en la zona o en el hospital o en el centro de atención no se encuentra eso, es opción suya, pero lo importante es que usted coloque en las órdenes médicas y coloque en la nota del expediente lo que usted considera como profesional, porque si no, pasa algo y legalmente, no, usted, no, es que no hay, no, pero no lo puso, o sea, legalmente no se salva. Así que no quería yo dejar de comentar esto, porque esto se ha vuelto muy importante en los últimos años en nuestro país con los problemas de demandas que han existido a una gran cantidad de colegas. Así que si hay alguien más que desea participar, si no, pues le cedemos la palabra, doctora. No hay nadie más que quiera, entonces no sé si la doctora López o la doctora Díaz quiere, pues si no hay nada más, finalizar y darle la gracias a todos los que han estado pendientes de esta tarde, que ha sido excelente, me parece a mí. Muy buena presentación. No, gracias. En realidad agradecer la oportunidad que nos dan, o sea, de poder compartir los conocimientos que tienen las residentes con ustedes y también para nosotros, pues, poder estudiar, poder ampliar los conocimientos. Por ejemplo, nos vamos a estar reuniendo los jueves. El próximo jueves vamos a hablar, igual hablamos, creo, de infección urinaria. Tenemos los temas, ya la licenciada Reina los tiene, entonces ya tenemos varias sesiones programadas, pero sería como, por ejemplo, podemos tener preguntas, o sea, así como la doctora Benítez hoy, que no fue exclusivamente del tema, pues, sino que estamos abiertas en realidad a ayudar a poder resolver algunas preguntas. Por ejemplo, si en el transcurso de esta semana tienen alguna infección, no sé, algún trastorno hipertensivo o algo que ustedes consideran que lo pudiéramos comentar la próxima semana, con todo el gusto del mundo. Y gracias por la oportunidad. Yo quiero hacer un comentario. Como lo mencioné anteriormente al inicio de la presentación, pues por suerte y gracias a Dios, la sepsis materna es un evento poco frecuente, tiene una incidencia escasa, pero sabiendo detectar a tiempo y adecuadamente a nuestra paciente, no es tan difícil, como vieron anteriormente, los criterios para Quit SOFA. Es importante que en este centro asistencial nosotros recibimos referencias de todo el país, ¿verdad? Entonces, si nosotros ya conocemos sobre el tema, pues no es necesario que ya referir a nuestra paciente ya cuando ya está en una etapa avanzada, o cuando ya no hay mucho que hacer, o cuando ya tenemos que meter a nuestra paciente a una unidad de cuidados intensivos. Como lo mencionó la doctora, pues la antibiótico-terapia que está descrita en la norma, pues usualmente sí está en la mayoría de los centros asistenciales. Entonces, pues yo creo que este sí fue un tema muy importante porque es algo que pone en riesgo la vida de nuestras pacientes, pues, y sabiéndolo detectar a tiempo, podemos influir en el pronóstico de nuestra paciente. Eso. Y gracias por su atención a todos. Gracias, doctora López, gracias, doctora Díaz, por esa grandiosa oportunidad que nos dieron el día de hoy y que nos seguirán dando en las próximas semanas. Parece que pues no hay nadie más quien quiera participar, solo han habido saludos y agradecimientos. Así que a todos los que han estado pendientes, gracias y será hasta la próxima semana donde estaremos abordando el siguiente tema. Gracias a lo que es el posgrado de ginecobstetricia por ese apoyo, y sería excelente ya la doctora Benítez mantener una comunicación permanente con las doctoras, ya que ellas tienen la oportunidad de tener ultrasonido y tener otras posibilidades gracias a Telesan y a otras organizaciones que han apoyado para que esa experiencia sea en ambas vías aprovechable
Yo creo que con la experiencia que tienen como residentes de ginecobstetricia y como la doctora Benítez allá en Guampú, Sirpe, pues sería excelente que continúen esa comunicación y ese apoyo mutuo. Muchas gracias a todos y a todas. Así que es un honor para mí haber estado con ustedes, moderando un poquito esta excelente exposición. La doctora sugiere, la doctora Troche dice, pienso que sería interesante el ITUS y ITS durante el embarazo, nos ayudará a abordar esos temas, lo vamos a tener en cuenta. Hay temas programados y si no, entonces lo vamos a manejar o se puede dar otra charla extra si no está dentro de los temas. Yo sé que ITUS y embarazo está, pero si podemos ampliar un poquito de infección de transmisión sexual y si no, lo vamos a agregar, o sea, con todo el gusto. Excelente, muchas gracias y buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes.